Bienvenidos al seminario del Semillero de Competencia Económica del capítulo América Latina de ASCOLA, la Academic Society for Competition Law. Como ustedes saben, hoy tenemos una sesión sobre un tema muy interesante, sobre delación y colusión en licitaciones públicas. Este es el primer evento que hacemos en el marco de las actividades del capítulo América Latina de ASCOLA este año. La verdad es que es un gusto volver a abrir estos espacios y próximamente les contaremos de otros que estamos planeando. Por ahora sí quiero contarles un poquito más sobre el semillero mismo. Para quienes no están muy familiarizados con el semillero, básicamente este es un espacio, digamos, creado en el marco de las actividades del capítulo América Latina de ASCOLA para abrir espacios de conversación de jóvenes investigadores de toda América Latina. Digamos, ¿quién hace parte del semillero? Hace parte del semillero personas que se postularon, que son menores de 30 años, que han publicado un artículo en una revista académica que están compartiendo, o que si no lo han publicado es porque han elaborado una tesis de maestría o de pregrado o de doctorado, pues digamos está próxima a publicación ese documento. Hoy justamente nos acompañan Diana Carolina Gómez y Braulio Palacios. Los dos produjeron documentos que hacen parte, digamos, de sus requisitos para graduarse de sus respectivas maestrías. Y en el caso de Diana, ya nos contará que ella próximamente va a publicarlo en una revista. Luego nos cuenta ese chisme. Y en el caso de Braulio, ahora nos contará si tiene planes de publicarlo en algún lugar o qué ha pensado hacer con su tesis. Entonces, antes de darle la palabra a Diana y a Braulio para que presenten sus documentos, quiero contarles sobre quién va a ejercer el rol de comentarista esta tarde. Va a ser Francisco Melo. Francisco es asesor de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Muchísimas gracias, Francisco. Francisco muy amablemente aceptó la tarea de leer previamente los dos textos de Diana y de Braulio, y él va a hacer unos comentarios sobre los documentos. El rol del comentarista en los seminarios del semillero siempre es muy similar, es digamos, hacer comentarios críticos sobre los documentos, destacar lo que encuentra positivo del texto, los hilos conductores de los diferentes textos, porque leyó dos, y por supuesto también hacer unos aportes de qué se puede hacer en el futuro con esos textos, qué otras cosas pueden considerar los autores, y por supuesto que pues, la crítica también está a la orden. Finalmente, una crítica respetuosa es la manera como nosotros logramos mejorar nuestro trabajo, y digamos que siempre es bienvenida también en nuestros espacios. Entonces, ahora sí, ya es el momento de dar la palabra a los protagonistas. Comienzo con Diana. Diana, ¿cómo estás? Por favor, abre tu micrófono. Diana, ya nos vas a empezar a hablar de tu texto, pero antes de hablarnos de tu texto, cuéntanos dónde piensas publicarlo, por qué te interesó el tema, y luego sí arranca con tu presentación. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por venir a este evento, a escucharnos y pues alimentarnos un poco más sobre la experiencia de cada uno en las investigaciones sobre los temas de derecho de la competencia. El tema que escogí y que se denomina lo incierto de los programas de beneficios por colaboración va a ser publicado en una revista científica a cargo de la Universidad de La Sabana, que se llama DICAYAN, y la idea es que salga publicado este año. No me han confirmado en qué mes del año sale, pero ya está aprobado para su publicación. Bueno, eso es una muy buena noticia. Es muy bueno poder uno pues, compartir documentos que además han pasado por el filtro de pares revisores como lo lograste tú. Entonces, supongo que el día que esté lista la revista nos avisas para poder compartirlo por el blog o por la lista.
de Claro correos. que sí. Listo, bueno, Diana, muchas gracias, bienvenida. Entonces, son las 5:11, tienes 15 minutos para presentar a partir de ya. Gracias. Listo, ahí está proyectada ya. Sí. Bueno, como les mencionaba, este artículo se llama Lo incierto de los programas de beneficios por colaboración. Lo que se buscó con este ejercicio académico es encontrar la razón por la cual la política criminal con las políticas de competencia deben ser armonizadas de manera tal que se propenda por la efectividad de una figura muy utilizada a nivel mundial que se llaman los programas de beneficios por colaboración. Entonces, para comenzar, voy a explicar un poco sobre en qué consisten los programas de beneficios por colaboración y luego entramos un poco más en materia. Los programas de beneficios por colaboración se han convertido a nivel mundial en un instrumento determinante para las autoridades de competencia al momento de reprimir carteles empresariales, puesto que a través de ellos los infractores que se encuentran inmersos en una conducta anticompetitiva pueden obtener una exoneración total o parcial de la multa a imponer. A cambio de ello, deben darle a la autoridad de competencia información y pruebas útiles que le permita perseguir el cartel anticompetitivo de una manera más eficaz y eficiente. Uno de los propósitos fundamentales de este tipo de programas es incrementar la efectividad de las investigaciones por infracciones al régimen de la libre competencia económica. Esa efectividad se logra a través de la obtención de material probatorio que facilita la detección y reprensión de carteles empresariales por parte de la autoridad de competencia. Claramente, esto es muy importante porque al contar con información de un delator, la autoridad de competencia puede tener conocimiento ya desde un enfoque desde adentro del cartel para entender el funcionamiento del cartel, obtener pruebas que resulten contundentes para su represión y además poner en contexto todos los elementos que hasta ese punto haya recaudado la autoridad de competencia. No se debe pasar de vista que al final los carteles empresariales resultan ser usualmente en una actividad secreta, por lo que usualmente usan sobrenombres y utilizan una serie de estrategias que es muy difícil para la autoridad de competencia muchas veces poner en contexto las pruebas que se han recaudado. Es por esto que optimizar el diseño de las políticas de clemencia resulta ser un objetivo muy importante para las autoridades de competencia y en general para la sociedad, pues al momento de detectar y reprimir conductas anticompetitivas se favorece no solamente la economía de los países, sino además es un aumento positivo en la productividad de cada uno de los mercados que estén dentro del país. Los programas de clemencia no surten efecto hasta que, por un lado, la autoridad de competencia no se muestre ante el público como alguien que puede encontrar y reprimir esos carteles empresariales. Además, tienen que existir multas suficientemente altas para que esas personas también encuentren un incentivo para acogerse a estos programas de beneficios por colaboración. En Colombia tenemos que tener en cuenta que los agentes de mercado en este momento pueden verse sancionados por multas que ascienden hasta los 100.000 salarios mínimos y para las personas que colaboren, ejecuten, faciliten todos estos comportamientos hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes. En Colombia, los programas de beneficios por colaboración que se implementaron en el 2009, pero después en el 2015 a través del decreto 1523 se introdujeron unas modificaciones a las reducciones que pueden acceder las personas que accedan a los programas de beneficios por colaboración. Así, el delator que se encuentra en la primera posición de marcaje, es decir, que acceda en primer lugar a solicitar el programa de beneficios por colaboración,
puede obtener una exoneración total de la multa a imponer, mientras que el segundo solicitante puede verse beneficiado de un 30 al 50%, y los terceros y demás siguientes pueden verse beneficiados de un 25% de la sanción, una reducción del 25% de la sanción a imponer. Es de notar que una de las formas en las que los países han buscado fortalecer el sistema contra las restricciones que limiten la libre competencia es a través de la criminalización de esta conducta. Esto ha sido... Diana, una pregunta. Nosotros hemos visto todo el tiempo la misma diapositiva que se llama generalidades de los programas. ¿Se supone que debimos haber visto otras también? Sí, ya, listo. Ya, gracias. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Chile, en México y en Brasil, también se ha propendido por criminalizar algunas prácticas restrictivas de la competencia. En los demás países, salvo en Colombia, se han tipificado otras conductas como abusos de posición de dominio, fijación de precios, repartición de mercados, salvo en Colombia, que solamente se ha tipificado la colusión y contratación pública como un delito. Esto se debe a que una de las formas en que en Colombia se propendió por esta criminalización se debe a que se está buscando es como una restricción de un acto de corrupción, más no como un acto que limita o que propende por la eficacia de las normas de competencia. Y es ahí el punto, digamos que el core del asunto. Y es que al no existir una armonización entre la política criminal y las normas de competencia, se ha desincentivado el acceso a los programas de beneficios por colaboración, las solicitudes de las personas que quieran acceder a ellos. ¿Por qué? Y es que si bien en la Superintendencia de Industria y Comercio existe la posibilidad de que el primer delator se exonere del 100% de la sanción a imponer, en sede penal la persona que accedió en primer lugar al programa de beneficios por colaboración en la superintendencia y que se exoneró del 100%, solamente se va a exonerar solamente va a acceder a una reducción de un tercio de la sanción a imponer de penas intramurales que pueden ascender entre 6 años a 12 años de prisión. Por lo que hecho un estudio de comparación paralelo entre los casos que han sucedido en la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a colusiones en contratación pública versus restricciones de la libre competencia en el mercado en general, nos hemos dado cuenta que por lo menos en una diferencia entre el 7% en colusiones y el 17% en el mercado en general, las solicitudes de acceso a los programas de beneficios por colaboración en contratación pública en definitiva son menores. Tenemos que tener en cuenta que en estos dos grupos, en estos dos escenarios, las multas a imponer primero son exactamente las mismas. Segundo, la autoridad que las reprime son las mismas. Es la misma que es la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que un elemento diferenciador entre las dos es que la colusión en contratación pública es penalizada en sede penal, mientras que las demás conductas anticompetitivas, que en el mercado en general, no son criminalizadas. En Colombia, por lo menos desde esta figura se implementó en el 2009, pero solo hasta el 2014 se presentó el primer caso de delación. Hasta el momento, hasta la fecha, solamente han existido 10 casos en los que se han presentado solicitudes de accesos al programa de beneficios por colaboración. De estos 10 casos, 3 hacen parte de colusiones en contratación pública y 7 de ellos hacen parte del mercado en general. De ahí que hay una gran diferencia en cuanto a las cantidades de solicitudes en ambos casos. Y es que si bien los países han encontrado que una de las formas en que se ha vuelto un incentivo para acceder a los programas de beneficios por colaboración y además de no cartelizarse es a través de la criminalización de las conductas, porque al final una pena privativa de la libertad resulta ser un aliciente importante al momento de solicitar acceso a los programas de beneficios por colaboración. Sin embargo,
como en Colombia, como les estaba comentando, al ser en Colombia, considerado es como un ataque, una lucha en contra de la corrupción, más no en contra de las normas de competencia. No se buscó la exoneración total de las multas a imponer, como sí sucedía en los demás países en los que les estaba comentando. En Estados Unidos, en Chile, en Brasil y en México. En todos estos casos, el primer delator que accede a los programas de beneficios por colaboración y que se exonere el 100% de la multa a imponer, también se va a exonerar el 100% de la sanción penal que pueda recibir. Incluso en algunos casos, ni siquiera va a ser investigado en sede penal. Sin embargo, en Colombia, a diferencia de los países de la región en los cuales se han criminalizado estas conductas anticompetitivas, pues solamente se tipificó la colusión, como les comentaba, como un delito al momento de propender en contra de la lucha contra la corrupción. Así, se estaba resguardando un bien jurídico tutelado de la administración pública, más no el derecho de la libre competencia, por lo que su significado político-criminal no se encontraba en la realización instrumental de la aplicación del texto de la ley de competencia, sino que su lucha se encontraba dirigida a atacar la corrupción del país. El no contemplar una exoneración de las eventuales sanciones penales por la comisión de acuerdos restrictivos de la competencia en contratación estatal priva a la administración pública de estimular el acogimiento de los infractores a los programas de beneficios por colaboración que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrece. Y es que, como les comentaba, sí, solamente dentro de los casos estudiados hay una diferencia de un 10% de los casos entre el grupo de contratación pública, entre la colusión en licitaciones públicas y el mercado en general. Tenemos que tener en cuenta que los programas de beneficios por colaboración propenden por dos cosas. Primero, lograr un incremento en la efectividad de las investigaciones que se adelantan por infracciones al régimen de la libre competencia económica, que haciendo un estudio entre las resoluciones que se habían sacado, que habían proferido de la Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos 10 años, esto se ha visto en que los tiempos de ejecución de la investigación los tiempos de la ejecución de la investigación se reducen cuando existe un programa de beneficios por colaboración en un 30%. Y adicionalmente, los programas de beneficios por colaboración también buscan facilitar la detección y represión de los carteles anticompetitivos a través de la obtención de material probatorio relevante. Esto es importante por cuanto de los 10 casos que les estaba comentando que existen en Colombia de solicitudes de acceso al programa de beneficios por colaboración, 9 de ellos, 9 de los 10 casos, se hizo antes de que la autoridad de competencia realizara una imputación de cargos. Por lo que este es un elemento importante porque en efecto, si en 9 de los 10 casos, esto es antes de que se dé una imputación de cargos, la autoridad ya puede contar con todos los elementos probatorios para poder reprimir carteles empresariales. Sin embargo, si las políticas de competencia y las políticas de criminalización de las conductas no son armonizadas, pues no se puede en sede administrativa acceder a estos dos beneficios que les comento, una reducción de los tiempos más detectar y tener materiales probatorios para reprimir las prácticas restrictivas de la competencia. Al final, pues esto se ve reflejado que si no existen programas de beneficios por colaboración, por lo menos en contratación pública, pues no son muy atractivos en el sentido de que si bien pueden pueden ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, dar todas sus pruebas, delatar a las personas que hacen parte, poner en evidencia los hechos y además dar pruebas contundentes para poder reprimirlos, pues no se van a ver muy atraídos en aceptar toda la comisión de una conducta en sede penal, si en todo caso, en sede administrativa, si en todo caso, en sede penal, se van a ver sancionados por penas intramurales que, como les decía, que iban de 6 a 12 años, de una reducción de un tercio de la sanción a imponer sobre ellas. Entonces, ¿cuál sería el beneficio real de una persona que
delata una conducta en sede administrativa, si en todo caso se va a ver enfrentada en sede penal, ya con casi que un allanamiento de los cargos, para verse enfrentada a una pena privativa de la libertad, más otras sanciones que son también una multa más una inhabilidad para contratar con entidades estatales. Estas inhabilidades son importantes por cuanto muchas de estas empresas que se presentan a procesos de contratación estatal provienen muchas veces sus recursos un 100% de estos procesos, por lo que si una inhabilidad para contratar que asciende a 5 años, pues seguramente repercutirá en que ya no van a poder participar más en esto, van a buscar otras maneras de buscar ingresos o seguramente como se ha visto en algunos casos colombianos, las mismas personas crean una segunda persona jurídica para continuar haciendo todas estas infracciones al régimen de la libre competencia económica. Es importante mencionar que como por lo menos en el continente americano, todos los países han propendido porque tanto en sede administrativa como en sede penal se busquen beneficios e incentivos reales para las personas al momento de solicitar acceso al programa de beneficios por colaboración. No solo, primero, aumentando las multas que pueden ser impuestas, lo que incentiva a las personas para delatar. Segundo, que se muestre la autoridad de competencia como una fuerte efectividad al momento de investigar y reprimir, que en el caso colombiano de las sanciones de las investigaciones que se han adelantado y finalmente son sancionados, haciendo un porcentaje del 79%, por lo que eso muestra para el público en general, por lo menos en la autoridad colombiana, que pueden ser posiblemente sancionados si son investigados. Y tercero, que las beneficios o las reducciones que ellos puedan tener para acceder a ellos sean realmente interesantes, pues por del otro lado, si los beneficios no son lo suficientemente altos y son más altos aquellos beneficios que pueden resultar de un cartel empresarial, van a encontrar más incentivos por seguir cartelizados y no poner en evidencia las conductas restrictivas de la competencia sobre sus actos o los de su conocimiento en los que estén ellos inmersos. Gracias. Bueno, Diana, muchas gracias a ti. Muy buena presentación. Me quedó sonando mucho además el porcentaje que diste, que creo que era del 30% de menor tiempo de trámite de un proceso en el que ha habido beneficios por colaboración y por lo tanto pues evidencia adicional. Muchas veces como que se habla en abstracto de que pues los procesos de delación tienen esa, digamos, ventaja o aportan eso, pero pues no siempre uno lo ve reflejado y en datos. Entonces, muy interesante que nos hubieras compartido eso. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Braulio. Braulio Palacios también hizo una tesis de maestría sobre el tema de la delación y los procesos de licitación pública. A Braulio le voy a ayudar yo a presentar porque tenemos un tema técnico que nos ha dificultado que Braulio sea el que presente las diapositivas, entonces seré yo el que las haga. Pero entonces, Braulio, si quieres, antes de que muestres tus diapositivas, cuéntanos qué piensas hacer con la tesis ya publicada y cómo llegaste a este tema. A mí me interesó, Sonido, buenas tardes. Hola. A mí me interesó porque tuve una clase de Derecho de la Competencia en la Universidad de los Andes haciendo una maestría que fue realmente una lectura. Y mi profesor Fabio Umar lo que hizo fue plantear un problema que él tenía en el trabajo. Yo lo convertí en tesis. Entonces, eso fue lo que hice. Apenas vi el tema de infraestructura, el tema de transporte y los carriles, ya me nubilé con el tema. ¿Qué pienso hacer con la tesis? El lector me dijo que es publicable. El filtro en los Andes era como 1 o 2 que se publicaban, pero mi texto es publicable. Fui a la universidad que soy egresado por el pregrado y me dijeron que solamente publicaban, pero las de allá. Entonces ya no he intentado más. Bueno, pues tendrá que buscar entonces de pronto alguna revista, así como hizo Diana,
pues si quiere, digamos, transformar su tesis en algo nuevo, que en todo caso la tesis es un primer producto, pero luego hay que elaborarla un poco para que se ajuste como a las reglas de cómo funcionan los artículos en revistas científicas o indexadas, por lo menos. Sí, por lo menos para decir algo así diferente, hacer como una especie de o los simposios o algo oral que nos permita también exponer nuestro trabajo. De pronto, si no se puede en un artículo, de trabajar en un libro que hable de su infraestructura, ahora es muy llamativo el tema. Bueno, Braulio, entonces por aquí yo ya estoy mostrando sus diapositivas. No sé si usted me puede confirmar que en efecto se están proyectando. Sí, claro, las veo hace rato las veo. Listo, Vamos perfecto. a empezar entonces. A la 1, a las 12, a las 3 se fue. Nace esta investigación de una pregunta investigativa que se llama ¿cómo el tipo penal afecta la delación en materia administrativa para acuerdos restrictivos de la competencia? Yo lo planteo como una bifurcación en el camino, porque pues si ya vemos la problemática de que si usted delata, tiene una investigación administrativa que se traduce en pruebas para que aquí en Colombia usted esté visto en entredicho un proceso penal, entonces lo planteo de esa forma porque en mi apreciación y con muchos autores pues coincidimos en que es mejor delatar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que busca introducir la deserción de al menos uno de los miembros del cartel y ha causado un gran impacto en legislaciones como Brasil, Canadá, Corea, Estados Unidos, Inglaterra, Japón. Y eso hace que, pues, no sé, por lo menos haya un respaldo jurisdiccional, que vamos a ver más adelante. Yo también en esta tesis lo que hice fue conseguir casos. Entonces, más adelante vamos a ver. Entonces, siguiente, por favor. Los programas de beneficios por colaboración, también denominados como clemencia, son vistos como herramientas eficaces para delatar. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en Colombia, con el ánimo de querer eso, mejorar el sistema de contratación, dado los escándalos que hubo, pues lo que hicieron en el Estatuto Anticorrupción fue agregar un tipo penal. Ese es lo que estamos hablando ya hace rato, de que genera cárcel, que no ayuda al delator a poder, digamos, iniciar una investigación por cuenta propia. ¿Qué más puedo decir? En Colombia, siguiente, por favor. En Colombia, lo que, digamos, se ha trabajado en esto, el debate, es en poder, digamos, mejorar la aplicación en diferentes foros, más que todo en la Superintendencia de Industria y Comercio, porque lo que realmente va a desincentivar los carteles es la delación, y no hay mayor incentivo que la exoneración total, tanto de una multa administrativa como el tema de que le vaya a una persona a asistir a una medida de aseguramiento que a la final lo lleva a la cárcel. Siguiente, por favor. Por lo menos en el caso colombiano, lo que se plantea es que, dado que hubo un delito penal, cuando se presentó el caso del cartel de la seguridad, se pudo evidenciar que es un claro ejemplo de que el delator queda pensando qué hace. Entonces, yo en el texto lo digo que uno de los testigos, que era Orlando Barrios Giraldo, incumplió todos los deberes en su calidad de delator, porque en ese procedimiento se retractó de su declaración y fue a causa de que la otra parte le inició la investigación penal.
para, digamos, hacer entendible otra vez el tema, que se ahuyenta el delator con el tema de la cárcel. Siguiente, por favor. Bueno, en el procedimiento administrativo sancionatorio que existe en Colombia, para delatar, se inicia con una investigación formal, hay una queja, un oficio o un traslado de la autoridad que va a llevar a una averiguación preliminar, y de esa misma entonces puede haber una investigación que se formulan cargos o un archivo. En ese tránsito es cuando el que quiere ser delator, quien puede hacerlo, digamos, con una solicitud por escrito, por correo electrónico, de manera presencial, pues debe tener presente que ese cualquier tiempo es antes de que finalicen los 20 días para hacer traslado de los pliegos de cargos que conllevan la investigación. Yo lo que también decía en el artículo es que los incentivos tienen que darse a las personas, porque a la final las empresas no son, digamos, las que llevan el tema de la cárcel. Por lo tanto, todo el incentivo es para las personas, son las que son las dueñas de las empresas. Y en el caso, por lo menos norteamericano, hace uso estratégico de esos incentivos. Yo lo que hice fue también un tema de derecho comparado, otra vez, pues estudiando Estados Unidos, con toda la exoneración que le da si es usted el primer relator. Y lo que hice aparte de eso fue traer el caso que pues no veo en pantalla, pero yo me lo sé. Es un caso famoso que se llama Alstom y Siemens, una empresa francesa de infraestructura, y la otra también un gigante que una es francesa y la otra es alemana, y lo que hicieron fue repartirse una licitación pública para la construcción del suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad, que en conclusión de la investigación que les hizo la Comisión Europea y la Autoridad de Competencia de España, superaron 800 millones en euros, y que debido a eso la Comisión Europea no les aprobó la fusión. Entonces, este caso, por lo menos, como estamos hablando de la licitación pública, es el que más se ajusta a la investigación, porque, pues, desde lo que estamos hablando de las licitaciones, que son las grandes sumas de dinero cuando se quiere contratar con el Estado, y hay proyectos a toda hora. Entonces, estos dos gigantes que siempre tienen el mercado en Estados Unidos y en europeo, pues en su intento como por seguir ganando más licitaciones, se coludieron, y tanto Alstom y Siemens sirvieron como delatores. Entonces ahí se ve que al momento de que hay cárcel y que hay problema, por lo menos los directivos de Alstom, ellos tuvieron toda la exoneración, y en multas pues no recibieron, a comparación de por lo menos Siemens, que cuando habló, lo habló tarde. Ya entonces les decía Diana que hay unos tiempos para delatar, y si usted quiere delatar tiene que ser el primero, ya el segundo, el tercero no sirve, porque la norma en primero le da el 100%, pero ya después entonces le ofrece un 50, un 70, dependiendo de su colaboración, y lo modificaron para que sea un 25. Entonces, pues, lo que estamos diciendo, el mayor atractivo siempre va a ser la exoneración total de la multa, y de que no haya cárcel en el caso colombiano, que ya es un delito. Los casos que también planteo, digamos, como derecho comparado, fueron otros carteles empresariales que se presentaron en el mundo entero, y uno de esos fue el cartel de la tasa LIBOR. Pues si bien no es el objeto de estudio en nuestra materia por ser licitación, sí es objeto de estudio por el tema de fomentar la delación, y este cartel también
luego de que se empieza la investigación, llegaron los delatores, todo el tema a los que les obnubila el tema de Inglaterra, Londres, fue allá donde se presentó. Y los que saben de la tasa LIBOR, eso tiene repercusiones en créditos y préstamos que por lo menos aquí en Colombia, yo he visto que el ICETEX que le presta a los que no tienen recursos en Colombia para la educación, tienen créditos a tasa LIBOR. Otras de las empresas que están ahí son las que pues también ya han sido condenadas. Por cuando yo hice la tesis, yo hablé fue de Odebrecht, que no era una empresa que tenía como esa colusión entre, entre competidores, pero más adelante la superintendencia, por lo menos este año, fue la multa más alta porque Odebrecht es de los gigantes en Latinoamérica en el tema de infraestructura. Todo es obras públicas y obras públicas en Venezuela, en Ecuador, haciendo refinerías o mejorándolas, puentes y carreteras. Entonces, pues lo cité ahí, pero hay que aclarar que pues no fue entre competidores, pero la superintendencia, cuando condenó, habló de delación. Entonces, lo que estamos diciendo en esta tesis es que hay que fomentarla y para fomentarla hay que eliminar el artículo 410A y esa es la propuesta. En mi tesis lo que hice fue un PL, un proyecto de ley para presentar en el Senado de la República y poder dar el debate en el Congreso de que la delación tiene que ser excluida de una criminalización, pues porque todos los autores de competencia dicen que primero es la única, pero yo digo todos, pues en general, algunos autores para no cometer imprecisiones, sí tensionaron y es algo ilusorio pensar que usted va a delatar y se va a ir para la cárcel, nadie lo va a hacer. Y más eso, lo que estamos hablando con licitaciones millonarias, cualquiera se queda callado. Entonces, como para dejar como unos temas de conclusiones, podemos decir lo siguiente. Se debe hacer la modificación que ya dijimos, el 410A de la ley 599 del 2000, a haber una incorporación en las sanciones penales, digamos, diferentes a la criminalización, o algunos autores también sostienen que el tipo penal debería estar en los delitos económicos y no en la administración pública, como actual lo está, porque eso es lo que hace que se eleve o se haya, digamos, todo este debate de que exista cárcel, porque los recursos públicos pues son sagrados. El delator tiene que, digamos, en lo que yo dije, pues es una persona que después de estar en la investigación puede ya de una llegar a la superintendencia, pero entonces se requiere pues total confidencialidad porque se expone a todas las consecuencias que en materia civil, penal, de indemnizaciones y hasta temas de humanidad le pueden pasar. Y si ustedes han visto escándalos, eso es lo que hay. Eso es el tema de Odebrecht y la tasa LIBOR, pues es que fue muy secreto. Fue muy secreto, entonces se dieron cuenta fue al parecer de que los que pasaban información antes de el juego de el juego de las acciones en el mercado bursátil, los que pasan información pasaban eso para torcer la tasa LIBOR, pero sin embargo es muy mínimo todo, digamos, el esfuerzo que se puede hacer para lo que realmente tiene el cartel si no lo cuenta, porque por esencia son secretos. Pues yo dije también en la tesis que el régimen de competencia en Colombia lleva 10 años, la 1340 en 2009, y que pues para mí surte esa modificación. Sin embargo, el superintendente ha dicho que lo que está bien. Entonces, pues no sé, abro el debate y ¿qué opinan ustedes? Porque pues para mí la delación todavía, digamos, hace falta, no necesariamente por que haya cumplido 10 años o los años que tenga por el tema penal o que hayan ahora pliegos tipo proyectos de ley que ya regulan el tema de contratación, no vaya a haber colusión. Cierro entonces.
Bueno, Braulio, muchas gracias. Aprovecho para recordarles a todos que en el chat pueden empezar a hacer sus preguntas. De hecho, ya hay dos preguntas. Por ejemplo, acá a Braulio ya le están preguntando que explique un poquito mejor cómo es el tema del caso de Brecht. Por acá, Carl desde Ecuador está preguntando sobre la coordinación entre la Fiscalía y la SIC. Vayan si quieren autores leyendo eso, pero antes de dar la palabra a los autores o a los presentadores para que aborden estas preguntas que ya empezó a hacer el público, entonces le voy a dar la palabra a Francisco. Francisco va a hacer comentarios críticos por también un tiempo similar al que tuvieron Braulio y Diana. Y después de que Francisco haga esos comentarios, entonces vamos a dar la oportunidad a los propios presentadores para que ellos escojan cuáles preguntas y cómo quieren responder las preguntas que están haciendo en este momento en el público, que ya veo que por acá Fidel Guerrero puso otra. Entonces, Francisco, bienvenido a bordo y el escenario es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Primero, quiero agradecer a Juan David por su invitación a este evento. Estoy encantado de participar en este ejercicio y de compartir con todos ustedes. En relación con mis comentarios, quisiera empezar con el artículo de Diana. En mi opinión, el artículo de Diana es súper recomendado. Está muy bien escrito y tiene una tesis sólida y muy bien construida. De las muchas cosas que uno puede destacar de ese trabajo, quisiera mencionarles rápidamente tres. En primer lugar, Diana tiene una explicación de la normativa aplicable a los programas de delación compensada y de la manera en que se desarrollan, tanto en Colombia como en otros países de la región y también en Estados Unidos. Esos son insumos muy útiles para entender la dinámica con que funciona. En segundo lugar, Diana hace un análisis y una descripción de las razones por las cuales se criminalizó la colusión en procesos de contratación pública en Colombia. Y esto lo hace con fundamento en los trabajos preparatorios de la ley que criminalizó esa conducta acá en Colombia. Y un tercer punto, que para mí es muy valioso, es que Diana, con fundamento en evidencia empírica derivada de la experiencia colombiana en la materia, presentó pruebas para demostrar dos aspectos que en trabajos de este tipo normalmente se dan por sentados. Por un lado, la utilidad de los programas de delación compensada para contribuir a la protección de la libre competencia, y por el otro, el impacto negativo que puede tener la criminalización en el adecuado funcionamiento de ese tipo de programas. El artículo de Braulio también es muy interesante. Braulio tiene una tesis central que es muy similar a la de Diana, pero llega a ella por un camino completamente distinto. El enfoque de Braulio es mucho más teórico y está sostenido principalmente por herramientas teóricas de teoría de juegos, por ejemplo. Un punto para resaltar es la referencia que él hacía, en la tesis está mucho más desarrollada, de varias decisiones de autoridades de otras jurisdicciones que permiten evidenciar la utilidad y el impacto que tienen los programas de delación compensada para contribuir a la protección de la libre competencia. Y finalmente, un punto muy interesante en el trabajo de Braulio, que es la propuesta de su proyecto de ley, una propuesta normativa para solucionar los problemas a los que dedicó su investigación. Estos dos artículos tienen un punto en común, que es su tesis central. Y esa tesis central uno la puede presentar en tres proposiciones. La primera, los programas de delación compensada son útiles, contribuyen a la protección de la libre competencia, porque, de un lado, desincentivan la formación de nuevos carteles y, por el otro, rompen el equilibrio que se necesita para mantener los que ya existen. La segunda proposición es que la criminalización de la conducta de colusión, como es el caso colombiano, tiene un impacto negativo en el funcionamiento adecuado de esos programas de delación compensada y, por tanto, perjudican una mejor protección de la libre competencia. La tercera proposición es la propuesta de los autores. La propuesta de los autores es necesario descriminalizar la colusión en procesos de contratación pública, que es la conducta que está criminalizada en Colombia, específicamente mediante la derogatoria de la norma que la estableció, que es el artículo 410A del Código Penal. Y en subsidio, si preferimos quedarnos con la conducta criminalizada, debería lograrse que los beneficios que se dan en el contexto del procedimiento administrativo se transportaran automáticamente al contexto del proceso penal.
básicamente que se exonerara al delator completamente de la sanción penal. El ejercicio que quisiera hacer es someter a examen los fundamentos de esa tesis central. Y tiene dos propósitos este ejercicio. Primero, promover el debate en el contexto de este escenario. Y segundo, proponerles a los autores enfoques para fortalecer los argumentos que sustentan su tesis central. Para eso, entonces, empecemos con la propuesta principal, que es la descriminalización. En relación con eso, yo creo que hay dos puntos que deberíamos considerar. Y el primero es algo que podría ser un punto débil del argumento. En la página 41 del artículo de Braulio, él hace una afirmación basado en la literatura sobre la materia, al menos aquí en Colombia. Él dice lo siguiente: en Colombia no era necesario criminalizar la colusión en el contexto de la contratación pública porque ese comportamiento ya era considerado delito a través de otros tipos penales. El ejemplo que él presenta es el de la estafa, y de pronto se podría agregar el del cohecho en caso de que la colusión exigiera el pago o el ofrecimiento de un soborno a un funcionario público. Miren ustedes qué es lo que quiero resaltar. Es la consecuencia lógica que se deriva de esa circunstancia para el argumento de los artículos. Si la colusión ya fuera un delito en Colombia sin necesidad del artículo que la criminalizó específicamente, el 410A del Código Penal, derogar el 410A del Código Penal no soluciona el problema al que los autores dedicaron su investigación. Incluso en esa hipótesis, el delator que va ante la autoridad administrativa podría terminar enfrentando una responsabilidad en el ámbito penal por la vía de la estafa o del cohecho o de cualquier otro delito, y, digamos, su situación incluso se empeora si se deroga simplemente el artículo 410A del Código Penal. Porque si usted deroga el artículo 410A, no quita solo la criminalización como la colusión como conducta específica, sino también el beneficio parcial pero automático que recibía el delator en el ámbito del procedimiento administrativo y no va a recibir en el ámbito del proceso penal. Entonces, el primer punto es que si este supuesto que está en el artículo es cierto, la solución que proponen los autores no solucionaría el problema al que dedicaron la investigación. El segundo punto que quisiera presentar es un asunto de enfoque. El argumento de los autores, puesto en términos simples, es que se debe descriminalizar la colusión porque así se fortalece un mecanismo de colaboración en el ámbito del procedimiento administrativo. El problema es que cuando el Estado se pregunta si un comportamiento debe ser delito o no debe serlo, su criterio no puede ser ese. Su criterio no puede ser si poner una conducta como delito o no hacerlo ayuda o no ayuda a un mecanismo de colaboración en otro ámbito. En la página 28 del artículo de Diana, perdón, en la página 39, hay una cita de Roxin, un penalista famoso. Él dice: usted utiliza el derecho penal solo como última instancia para prevenir aquellos comportamientos especialmente graves que no se pueden corregir a través de otras vías. Y eso es fundamental. De hecho, la literatura especializada sobre este tema recomienda que si el Estado quiere decidir si criminalizar o no criminalizar un comportamiento, se haga dos preguntas. La pregunta inicial, la pregunta número 1, es una pregunta de efectividad. Y la pregunta número 2 es una pregunta de legitimidad. La pregunta de efectividad cuestiona un asunto instrumental. ¿Qué tan eficaz es criminalizar un comportamiento para desincentivar su realización? La pregunta de legitimidad es una pregunta moral. En nuestro entorno cultural, ese comportamiento es generalmente concebido como tan reprochable que justifica su consideración como un delito. El punto que quisiera presentar acá es que si yo quisiera afirmar que se debe descriminalizar la colusión para favorecer un mecanismo de colaboración en el ámbito del procedimiento administrativo, tengo la carga de demostrar que la criminalización de la colusión no es necesaria ni está justificada. Y permítanme un mal ejemplo para graficar el punto. Yo no puedo despenalizar el homicidio solo para hacer más fácil el proceso civil orientado a obtener una indemnización de perjuicios derivados del homicidio. Yo no puedo despenalizar el cohecho solo para facilitar el proceso disciplinario encaminado a sancionar disciplinariamente al funcionario corrupto.
corrupto. ¿Cuál es la conclusión de este comentario? De pronto, para fortalecer la tesis, hay que hacerse la pregunta del paso atrás. ¿Era necesaria o no era necesaria la criminalización? A partir de ahí sí podemos empezar a construir un argumento como el que tiene. Muy rápido, la segunda parte de la tesis, que es la subsidiaria. En esta propuesta subsidiaria asumimos que criminalizar está bien. Y la propuesta subsidiaria es que debería lograrse que el beneficio que se concede en el procedimiento administrativo se pasara automáticamente al proceso penal, de tal manera que en el proceso penal el delator quedara exonerado completamente de sanción penal. Mi tesis sobre ese punto es que esa propuesta parte de una premisa que es discutible. La premisa es que la colaboración en el procedimiento administrativo necesariamente genera una colaboración en el proceso penal. Y eso es discutible, menos en Colombia. Y para demostrar esta tesis que les propongo, necesitamos dos consideraciones de contexto muy rápidas. La primera, en Colombia, con fundamento constitucional, está en el artículo 250 de la Constitución, la Fiscalía tiene el deber constitucional de perseguir y acusar todos los delitos de los que tenga conocimiento. Por ese mandato constitucional, la Fiscalía solo puede eximirse de ese deber mediante la figura del principio de oportunidad. Y por mandato constitucional, la figura del principio de oportunidad solo puede proceder en determinadas causales que sean coherentes con la política pública en materia criminal. La segunda consideración de contexto es que, con base en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, que desarrolló esa figura del principio de oportunidad, hay unas causales por las que se justifica la exoneración de la sanción penal a una persona que comete un delito. Y acá nos interesan dos. La primera, una persona se puede eximir de sanción penal si presenta información que permita desmantelar bandas de crimen organizado. Y la segunda, una persona se puede eximir de sanción penal si rinde su declaración en el proceso penal para establecer la responsabilidad de los demás participantes en la conducta penal. ¿Cuál es el punto? Si se pasara sencillamente todo el beneficio de exoneración total del administrativo al penal, podría darse una condición en la que una persona obtendría una exoneración de la sanción penal sin cumplir las condiciones que la Constitución y la ley exigen para que eso sea legítimo, y sobre todo sin dar el aporte necesario para que sí exista sanción penal para el resto de las personas que participaron en el comportamiento que delata. ¿Y por qué pasa eso? Porque el estándar de prueba y las reglas de producción de pruebas en el contexto del procedimiento administrativo son completamente diferentes de la forma en que esos dos elementos operan en el proceso penal. Y un ejemplo muy rápido para aclarar el punto. Imagínense que Diana y yo hacemos una colusión en un proceso de contratación pública y Diana decide delatar. Diana va a la superintendencia y presenta un pantallazo de su celular con los chats mediante los cuales cuadramos la colusión y rinde su declaración en el procedimiento administrativo. Si yo, al ser imputado, no tacho de falsos esos pantallazos, con esas pruebas la autoridad administrativa me puede sancionar. El problema es que si Diana lleva esos mismos pantallazos ante el proceso penal, no hace nada. En primer lugar, allá no sirven los pantallazos. Allá es necesario tener el documento electrónico con constancia de originalidad y no alteración y con cadena de custodia. Pero además, la única forma de introducir ese documento dentro del juicio es la declaración de Diana. Y aquí viene el punto más difícil de todos. Si Diana tiene un beneficio de exoneración total de la multa desde el procedimiento, desde la sanción penal, desde el procedimiento administrativo, operando en forma automática, Diana no tiene ningún incentivo para asumir los riesgos de servir como testigo en contra de un delincuente como Francisco en el marco de un proceso penal. El resultado es que la colaboración que Diana prestó ante la superintendencia en el ámbito del procedimiento administrativo no sirve para nada en el contexto del proceso penal. De manera que la transferencia automática de la exoneración total de la sanción desde el procedimiento administrativo para lograr la exoneración total de la sanción penal podría estar entonces en esas condiciones, siendo contraria a la Constitución y la ley, al menos en el ámbito de Colombia. Para terminar, estos son dos muy buenos artículos que abren una muy buena discusión y son muy interesantes. Estos elementos que les he presentado para someter a examen tienen como propósito pues, que ustedes lo verifiquen
para ver si son útiles para fortalecer y blindar mejor los argumentos que están en los dos artículos. Y un punto final es, una cosa que sería bueno hacer, si ustedes quieren, digamos, seguir con este camino de construcción de conocimiento para hacer un mejor diseño de los programas de evaluación compensada, es también analizar otra serie de desincentivos mucho más difíciles de corregir que también imposibilitan o hacen muy difícil el adecuado desarrollo de la figura de la delación, al menos en Colombia. Piensen ustedes, por ejemplo, en un punto que trabaja Braulio en su artículo, el impacto que tiene la posibilidad de procesos de carácter indemnizatorio derivados de las pruebas aportadas en el contexto del procedimiento administrativo donde se hace la delación. Entonces, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Muy juicioso el trabajo que hiciste de desempacar las tesis y además de cuestionar a partir de los propios argumentos de Braulio y de Diana las consecuencias de seguir adelante con su línea de argumentación y de plantear, digamos, cosas que de pronto no habían pensado ellos, pero ya nos dirán. Entonces, Diana y Braulio, les voy a proponer lo siguiente. Voy a leer en voz alta las preguntas que están en el chat, sobre todo porque como esto termina en un video, la idea es que el día de mañana cuando lo lean en el video, cuando vean el video, pues les queden las preguntas y si no, no saben por qué ustedes están respondiendo qué. Y les voy a dar la palabra primero a Diana y luego a Braulio, para que aborden las preguntas que ustedes consideren de las que voy a leer del chat y también para que aborden las preguntas de Francisco. Entonces voy a leer del chat lo siguiente. Bueno, Manuel de Almeida desde Panamá le preguntaba a Braulio por una explicación un poquito más detallada del caso de Odebrecht. Pregunta si Odebrecht se delató a sí misma en Colombia, ¿cómo fue la cosa? Carl desde Ecuador pregunta, ¿se ha analizado por qué no se ha dado la coordinación entre la Fiscalía y la SIC? ¿Debería haber modificaciones en las leyes penales de competencia? ¿Cómo podría lograrse armonía entre ambas instituciones en caso de que los beneficios de la delación abarcaran los ámbitos penal y administrativo? Fidel Guerrero pregunta, quisiera conocer si en sus investigaciones se analizó la posibilidad de inclinar el modelo colombiano a la criminalización de todo tipo de cartelización, tanto la pública como privada, teniendo en cuenta las experiencias de Estados Unidos y Brasil. Lina María tiene una pregunta para Diana. Entiendo que tu preocupación es que al no haber uniformidad en los efectos que tiene la delación en derecho penal y derecho a la competencia, no hay un incentivo claro para delatar. Sin embargo, creo que esto solo es un problema para los casos de colusión en contratación pública. En el resto de las colusiones no habría problema porque no habría pena criminal. Entonces, la solución en lugar de decriminalizar sería la uniformidad en la delación. Además, agrega Lina, en los casos de colusión en contratación pública, la solución es la que ya están haciendo los investigados. Primero acuden a la fiscalía, supongo buscando el principio de oportunidad, y luego van a la SIC. Katia de Nolasco desde México pregunta para Diana puntualmente, ¿podrías contarnos por favor si conoces algunos de los beneficios de expandir estos programas a otras conductas anticompetitivas distintas a la colusión? Supongo que, por ejemplo, en abuso de posición dominante, preguntas Katia. Lina vuelve y dice, a menos que la SIC se entere antes y que haga una visita a la fiscalía y recupere pruebas, el único problema ahí es la confidencialidad en las investigaciones penales. Creo que esta es una respuesta tal vez a los que estaba hablando Francisco. Por acá Manuel desde Panamá los felicita por sus presentaciones. Entonces, Diana, ve abriendo tu micrófono. Tienes 5 minutos para reaccionar tanto a los comentarios de Francisco como a las preguntas que te dirigieron a ti y cualquier otra de las que quieres abordar. Y luego le damos la palabra a Braulio para que haga lo mismo. Gracias. Yo creo que un punto importante del que hablaba Francisco es justamente la razonabilidad sobre si las conductas restrictivas de la competencia deberían ser criminalizadas o no, toda vez que los tiempos incluso de investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio son un poco más cortos que los que tiene la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, pareciera que al momento de reprimir conductas se está reprimiendo por diferentes frentes, pero no sabemos si al final esta criminalización resulte, por lo menos aquí en Colombia, justamente con un mecanismo deseado para desincentivar esos carteles anticompetitivos.
sobre si mi trabajo, digamos, como que aborda las demás prácticas y los beneficios sobre, no sé, fijación de precios, repartición de mercados, abuso de posición dominante, esto no lo aborda en el trabajo. Sin embargo, pareciera ser que la experiencia, por lo menos de los países analizados, es que, digamos que es una práctica que se hace en el hecho de que no solamente sea la colusión en contratación pública la que deba ser criminalizada, sino que deban ser criminalizados los demás aspectos o prácticas que limiten la libre competencia. Lo cierto es que a nivel mundial es mucho más aceptado que la colusión en contratación pública sea criminalizada, toda vez que al final se está ocasionando un detrimento en el erario público, por lo que al final termina siendo muy importante para los países criminalizar este tipo de conductas. Si entendemos que la criminalización de las prácticas restrictivas de la competencia termina siendo un beneficio para, primero, que no se cometan tantas cartelizaciones en el mercado y segundo, se busque incentivar a las personas para acceder a los programas de beneficios por colaboración, si tomamos esas dos variables, uno podría decir, sí, estaría bien y sería bueno hacerlo en varios ámbitos. Sin embargo, debería tenerse en cuenta que por lo menos en Colombia, digamos que no hay una armonización sobre cómo se están elaborando estas investigaciones y al final son dos entidades diferentes las que adelantan las investigaciones por su lado. Un poco lo que decía Lina María en su pregunta es que hay un hecho evidente y es que usualmente los casos que ha pasado, usualmente la que inicia la investigación en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía llega después, cuando le corren traslado de la apertura de la imputación de cargos, a la Fiscalía llegan después, es hacer toda esta investigación que incluso hasta la fecha solamente hay un caso en el que ya está finalmente, digamos, sancionado por las entidades, por la Fiscalía. En un proceso que adelantó la Fiscalía. Entonces, incluso en otro caso se vio, por ejemplo, que unas personas que estaban solicitando los principios de oportunidad ante la Fiscalía, sobre puntualmente en el caso de Odebrecht, estas pruebas luego fueron recaudadas en una visita administrativa por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque al final estas personas no se vieron beneficiadas de ese principio de oportunidad, por lo que la información deja de ser reservada y la autoridad de competencia terminó utilizándolo en contra de estas personas. Entonces, o sea, en efecto, si se decide criminalizar todas las conductas, tendría que haber una armonización sobre cómo se recaudan las pruebas, si se debería adelantar solamente un proceso y al final se van a derivar dos sanciones diferentes, o si por el contrario cada uno sigue por su lado, pero deberían garantizarse los derechos fundamentales de las personas al momento de adelantar estas investigaciones. Ok, Diana, muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad entonces ahora a Braulio para que haga lo propio. Braulio, cuéntame si ya puedes activarte el micrófono. Ya. Listo, dale, adelante. Sí, yo iba a decir, digamos, respecto a la criminalización, pues yo solamente hablo de políticas que, digamos, se enfocan en el derecho público y en esa tensión. De lo privado yo en la tesis digo, pues, que no vamos a hablar, porque es que precisamente es porque es público que se puso como delito, porque en la privada, pues, todo el mundo dice, no, eso es derecho privado, y como si no cobijara la ley, sí, pero pues de todas formas es que se trata es de no criminalizar porque pues que todo haya cárcel. Los grandes penalistas aquí también en Colombia han dicho que es mejor entonces mejorar un tema de políticas públicas y más herramientas que puedan ayudar a reforzar esa prevención para que no exista esa conducta no sé, quererse unir con otro para ganarse una licitación. Entonces, pues eso es lo que digo. Respecto a cuando no me dicen, ¿no? Cuando el compañero de Panamá habla de que si Odebrecht se delató,
Pues por eso digo que Odebrecht es un tema muy bonito para la licitación pública, pero yo lo estudié porque a mí me gusta, pero no lo hablo tanto en la tesis. Sí, sí se delataron. Si usted pregunta si por qué, pues no sé, pero el mismo Marcelo Odebrecht, que es uno de los dueños, por lo menos en Brasil, él fue el que empezó el escándalo en Brasil, eh, manchando, no sé, salpicando, como dicen los periodistas, a políticos en el Congreso, y ves que eso también es materia de investigación. Aquí en Colombia, hasta ahora es que se escuchó que la superintendencia sanciona, y fue por una solicitud que se hizo del mismo presidente o Iván Duque, porque él sabía de derecho a la competencia o de derecho económico, y pues en ese proceso, pues solicitó, en el control político, solicitó que hiciera la investigación y la resolución salió hasta este año. Entonces, calcule usted, si usted me dice que en Brasil se delataron, eso todavía está en investigaciones y hasta los mismos que están implicados aquí en Colombia, porque hay que entender que en cada país hay su debido proceso y su expediente diferente, dicen que aquí están los condenados, que allá en Brasil solamente pues el que estuvo en domiciliaria en su mansión fue Marcelo Odebrecht. Pero entonces lo que estamos diciendo, él se delató, ¿por qué? Porque él vio en su saber y entender que tenía una posibilidad de tener un beneficio en la ley y que esa cárcel que iba a tomar se traducía en una prisión domiciliaria en una de sus mansiones, pues no pasaba nada. Pero para otra vez reiterar, sí, Odebrecht, ellos mismos se delataron, y no solamente en Brasil, en Colombia, en Panamá. Lo que pasa es que la delación que se hace es poquita. No es una delación que sí, no, es una delación que lo que se ha descubierto y ya, lo que han podido dar, pero volvemos a insistir, ni las mismas fiscalías en Ecuador, en Venezuela, han podido, porque es que Odebrecht es una empresa que se ha ganado licitaciones no hace 10 años, hace más de 20, 30 años, y contando que los periodos presidenciales de algunos presidentes latinoamericanos van de 10 años, estilo en Ecuador o miren en Venezuela, aquí cerquita, por lo menos en Colombia. Y igual el caso colombiano, 8 años uno, 8 años el otro, miren que Odebrecht trabaja hace 30, 40 años, entonces el tema todavía es más complicado. ¿Qué es lo que sucede? El tema del financiamiento de las campañas hace que después los contratistas, no sé, quieran, aleguen o presionen. Ellos saben cómo, pues, querer trabajo para sus empresas. Ese es, digamos, el punto también que hay que tocar. Los financiadores de las grandes obras son contratistas gigantes que a la final tienen que trabajar en eso. Y los gobiernos son los que deciden por políticas públicas, es que dan, digamos, el paso a la ejecución de cualquier obra. Entonces el tema es muy complicado, hay muchas variantes. Esta tesis toca temas económicos, temas penales, hay que enfocarla en el derecho privado y de la competencia. Y estaba hablando con el micrófono apagado. Muchas gracias, Braulio. Y Diana, ese último punto de Braulio acerca de la conexión entre la financiación de campañas políticas, contratistas y, digamos, los problemas que hay posteriormente en procesos de contratación pública, también lo han señalado otras personas acá en Colombia. Creo que es un tema muy interesante también para profundizar en el futuro. Pero bueno, yo aprendí mucho de todos. Por aquí, Francisco, no sé si estás también para despedirte. Te voy a abrir el micrófono también, te voy a pedir que te abras el micrófono. Yo, digamos, quedo muy contento porque, digamos, le dimos inicio a las actividades públicas del capítulo América Latina de Ascola hoy con esta presentación de Diana y de Braulio, con los comentarios de Francisco. Les cuento muy rápidamente, va a haber más seminarios del semillero de competencia económica. Hay todo tipo de temas pues, que están pendientes por presentarse, relacionados con mercados digitales, con, digamos, estudios sobre otros mercados o digamos sectores específicos que se han visto afectados por conductas anticompetitivas en diferentes países. Y aparte de las actividades del semillero, que está solo como
una de las patas que tiene nuestro capítulo. También en abril, no, perdón, en mayo vamos a organizar un seminario con una abogada del Reino Unido que se llama Michelle Meagher. Michelle Meagher es autora de un libro que se llama Competition is Killing Us, que publicó Penguin el año pasado. Si ustedes buscan en el blog de la Libre Competencia, Fernando Araya, que es un abogado chileno, hizo una pequeña reseña de ese libro. Y bueno, Michelle va a hablar sobre el libro y va a hablar sobre otras actividades que tiene y en las que trabaja. Ella es una persona, digamos, muy interesante porque se mudó, por así, del mundo corporativo, digamos, del mundo corporativo de los abogados que trabajan como defensores de firmas de derecho a la competencia digamos que al otro lado del espectro, que tiene que ver más bien con un activismo en favor, digamos, del cumplimiento de las normas de libre competencia, pero no desde el punto de vista de la autoridad, sino desde el punto de vista de una organización de la sociedad civil. Entonces ya está haciendo un experimento muy interesante, pues que habrá que preguntarle en mayo cuando la tengamos. Hasta aquí entonces, Braulio y Diana, muchas gracias. No sé si Diana y Braulio o Francisco quieran dar un saludo final y de esa manera nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos por sus asistencias, por sus preguntas y lo que necesiten de este lado, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Y las presentaciones de ustedes yo ya las tengo y las compartiré en el blog de lalibrecompetencia.com. Listo, Braulio. Por aquí no sé si Braulio no pudo abrir su micrófono. Ahora sí. Ya. Sí, también agradecerle también a usted por este espacio, pues usted fue el Bueno, que hizo la oportunidad. ok, bienvenidos siempre. Ya saben, aquí les contaremos a través del blog de la Libre Competencia o les llegará la información a través de la lista de correos del capítulo América Latina. Ahora tenemos este receso porque ya viene Semana Santa, pero en abril nos reactivamos y les volvemos a invitar a alguna nueva charla interesante como la de hoy. Chao, que les vaya bien.